Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es martes 27 de septiembre del 2022. Son las 5:36 de la mañana en Arizona, 9:36 en Buenos Aires. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando la volatilidad al cierre del día de ayer, que subió el 7,82%. Fíjense el tipo de vela que construyó. Además de la suba, que es enorme para la volatilidad, alcanzando valores estratosféricos de 32,26, pero con un máximo del orden de 32,88, prácticamente 33, similar a las cúspides que hemos visto en el pasado. El problema que tiene la volatilidad en estos niveles es que si supera, hace un breakout sobre estas cúspides, lo que vamos a ver es un sell-off de una magnitud mucho más importante de la que hemos visto ahora y probablemente claudicación en el mercado. Vamos a ver si esta situación se da, esperemos que no, pero esta extensión de la volatilidad como la que estamos viendo aquí es completamente anormal. Este tipo de vela, un colgado al final de un ciclo alcista, puede ser el final del ciclo alcista. Pero de todas maneras, fíjense que en estos momentos la SMA de 50 empezó a curvarse rumbo a interceptar la de 200 en un Golden Cross, con lo cual es como que tenemos volatilidad en ascenso para rato y con un MACD con una pendiente todavía enorme, ¿eh? Fíjense que la divergencia en el histograma del MACD que estamos viendo todavía no hace mella. Veremos cómo progresa en los próximos días. Esta es una semana muy complicada por la cantidad de información económica que aparece, además de la comparencia durante 2 días del presidente de la Reserva Federal, Powell. En lo que se refiere a la volatilidad, ayer cayó otro 1%. Fíjense que prácticamente se ubicó en los mínimos del viernes de la semana pasada y no hay mucho recorrido por alcanzar el mínimo que alcanzó el mercado por el mes de eh, junio pasado. Si nosotros miramos esto en el curso de la semana, lo que vamos a ver es que queda muy poco recorrido para alcanzar el promedio ponderado de 200, que prácticamente corresponde al promedio ponderado de 50. Por eso la probabilidad de que el mercado continúe su caída hasta el promedio ponderado de 200 es bastante factible en un nivel que, como se observa, existen varias cúspides y contactos como para que en el caso de una caída haya alguna chance de atajar el precio o incluso en los valores prepandemia de febrero del 2020, porque el daño técnico que le ha producido a la carta es enorme. Vamos a ver ahora el Nasdaq, que ha tenido una evolución del 0,41% abajo, prácticamente los mínimos que alcanzó en junio pasado, y visto desde la perspectiva de la semana, no es grande el recorrido que le queda para ya apoyarse en el promedio ponderado de 200. En el caso concreto que lo perfore, fíjense que la próxima estación sería los valores prepandémicos, y si ese fuera el caso estaríamos hablando de una corrección de piso a techo del orden del 40%, que es una barbaridad. Esperemos que este no sea el caso, pero estemos muy atentos también a la evolución de este índice tan importante. En el caso de Russell 2000, las 2000 empresas de capitalización media, fíjense que prácticamente también alcanzó los mínimos del mes de junio, y en el caso de las empresas industriales, Dow Jones, la evolución ha sido 1,06% abajo, que claramente perforó los mínimos históricos de junio pasado y va camino a tocar la SMA de 200 de la semana, como se está viendo aquí claramente. Los commodities más importantes, el petróleo, ayer cayó el 3,25, y fíjense que toda la estructura del precio del petróleo corresponde a un rounded top, ¿eh? El techo de una catedral, o lo que es el patrón del rounded bottom invertido, con lo cual a esto probablemente le quede bastante por caer, por tratarse de un rounding top,
específicamente con la SMA de 50 con pendiente negativa rumbo a interceptar la SMA de 200 en un dead cross. Esto claramente lo que va a producir es un desinflón en la inflación mundial y entre otras cosas tiene que ver también la fortaleza del dólar en frente al resto de las monedas. En lo que sí queda claro, la evolución del gas natural, fíjense que la caída ha sido importante. Ayer subió el 0,58% y lo que hizo acá es un engulfing pattern de subida, pero vemos claramente la formación hombro-cabeza-hombro de la que estuvimos hablando bastante. Vamos a ver si la presión bajista continúa y de esa manera le da alivio a la inflación mundial. Fíjense que el DMI de ascenso tiene pendiente negativa y está interceptando a la SMA de 50 con pendiente negativa. En lo que se refiere a la evolución del rendimiento de los bonos a 10 años, lo que estamos viendo es que bajó el 1,42%. Fíjense que está completamente exuberante haciendo esta aleta de tiburón y es muy probable que comience a caer el rendimiento de estos bonos de una vez que ya se encuentran en un valor estratosférico, ¿no? De una tasa correspondiente al 3,8%, que claramente nos indica que para poder controlar la inflación iba a tener que estar arriba la tasa de interés de este número, si no, no va a poder definitivamente detenerla. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos, esta mañana de 5 comparado con el de 3 años, otra vez el de 5 sigue arriba del de 30, lo cual es una patología, el rendimiento negativo. Los metales preciosos, como el oro, han tenido una baja del 1,10%, siguen en picado, ¿eh? No está funcionando como refugio del valor en épocas de alta inflación, como ha funcionado en el pasado. En el caso de la plata, la baja ha sido del 2,53%, en camino a tocar los mínimos que alcanzó en el mes de septiembre. En lo que se refiere a la evolución de las criptomonedas esta mañana, Bitcoin subió el 5,75% y básicamente esto se debe a la reanimación un poco del valor de los futuros del Nasdaq esta mañana que están ligeramente alcistas. En lo que se refiere a la evolución de Ethereum, la otra criptomoneda relevante, la suba es del 4,62%, cerrando arriba de la EMA 8. Se viene un cruce de MACD con un histograma positivo en cruce por el cero. O sea que está bastante bien. En lo que se refiere a la evolución de los papeles argentinos, Grupo Galicia, la caída fue del 5,85%. Esta caída perforó la SMA de 200, también la SMA de 50 y la verdad que no tiene ninguna buena pinta. Fíjense que el DMI negativo cruzó al positivo con pendiente en ascenso, quiere decir que el precio va a seguir en caída. En lo que se refiere a YPF, la empresa petrolera argentina, tuvo un rebote del 0,32. Fíjense que estableció piso en la mitad del RSI, en la mitad del camino de 50. En lo que se refiere a la evolución de las megacaps, Amazon, la subida fue del 1,2%, pero debajo de la EMA 8, de la SMA de 50, con una fragilidad más que notable. En lo que se refiere a la evolución de Meta ex Facebook, un nuevo piso del año, un lower low del año, con una caída del 2,88%. En lo que se refiere a Microsoft, que tiene un gran modelo de negocio, pero fíjense, no hay manera de encontrar piso en esto, un nuevo bajo de mercado en el año 0,2% abajo. Netflix es la única que más o menos está salvando, con unas bajas del 1,03, pero fíjense que igual rompió la SMA de 50 y el piso que estaba manteniendo en el ascenso del rounded bottom también lo ha perdido. Apple con una suba del 0,23%, pero debajo de la EMA 8. Tesla con una subida del 0,25% y fíjense que se viene el Golden Cross, el cruce de la SMA de 50 a la de 200, lo que de alguna manera augura una suba más potente. En el caso de Lucid,
La suba fue del 0,21% y está de alguna manera muy próxima al piso que alcanzó el mercado el 12 de mayo. NIO, con una caída del 0,11, ARK Investing 1,05 abajo, y fíjense que prácticamente alcanzó el piso de los mínimos de este año. Algunas empresas que hemos mirado durante mucho tiempo, Lemonade, que se había empezado a recuperar, de vuelta abajo, en el orden de los 21,92 dólares. En el caso de Pinterest, con una suba del 0,97%, y de a poquito esta empresa, fíjense que se va acercando con piso en la SMA de 50 al cruce de la SMA de 200. Macy's encontrando un nuevo piso del año, con una baja del 3,24%. Vamos a ver ahora qué es lo que está pasando esta mañana con los mercados de futuros. En particular, en este momento el Nasdaq, que está prácticamente 203 puntos arriba, con una vela muy notable que es una engulfing pattern, pero de todas maneras, si lo analizamos con cuidado, la vela lo único que está haciendo es de vuelta a entrar en patrón de falla entre la EMA 3 y la EMA 8, debajo del volatility stop, debajo del trendinator, con una volatilidad que esta mañana está en caída con el 3,15%. El Commodity Channel Index tiene ya pendiente negativa, probablemente toque más 100, y esta sí sea una señal de caída de la volatilidad. En lo que se refiere a T2122, fíjense que está tan sobrevendido que es altamente probable que se dé un relief rally, que es probablemente lo que estamos viendo esta mañana. En lo que se refiere a el RSI Stochastic de la semana, fíjense que está también en el piso y en condiciones de reiniciar un ciclo. Vamos a ver este relief rally, cuán potente es. Y lo que sí recuerden es que mientras el mercado esté en falla, aquí el riesgo es que toque los niveles, por ejemplo, del trendinator y se vuelva a caer. En lo que se refiere a la posición de la vela dentro del open range, está en la parte superior. Hay fortaleza en los Heiken Ashi de los 15, de la hora y de las 4 horas. Si se diera un breakout por encima del open range, probablemente haya un buen resultado de esta mañana. El RSI Stochastic de la hora está alcista, el de las 4 horas está suficientemente exuberante, y fíjense que se produjo en el término de esta hora un breakout del volatility stop y también rompió el trendinator de las 4 horas, lo cual es un dato favorable. Vamos a ver si este rally se mantiene vivo en el momento de la apertura. De todas maneras, recuerden lo siguiente: con una volatilidad en 29, lo más probable es que todo impulso sea un pop-up and drop, así que mucho cuidado de no quedarse estrellado. Standard & Poor's esta mañana 52 puntos arriba, mismos comentarios que el Nasdaq. Russell 2000, 26 puntos arriba, también los mismos comentarios son aplicables que dijimos para el Nasdaq. En el caso del Dow Jones, 313 puntos arriba, 318 puntos arriba aproximadamente, mismos comentarios que hicimos respecto del Nasdaq. Una cosa importante, esta semana hay mucha información económica relevante. En principio, para día hoy martes, lo que es de aplicación es, en principio, la charla que va a dar el presidente de la Reserva Federal, 7:30 de la mañana, la evolución de los durable goods, 0,2%, que es el valor que se había pronosticado. Esa es una buena noticia. Y después tenemos el índice de confianza del consumidor, 10 de la mañana, la venta de nuevas casas, que también ocurre aproximadamente a esa hora. Así que esta es una semana de muchísima información económica, donde a partir de mañana se va a conocer también la evolución del Producto Bruto y más comentarios del presidente de la Reserva Federal. Así que eso puede aportar mucha volatilidad. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.